No sé si puede, si soy la anfitriona para poder compartir las diapositivas. Dicen, ¿puedo? Soy la anfitriona, me volvió Sí, anfitriona. licenciada, puede compartir, no es Ah, la ya. anfitriona, sin embargo, Ah, ya. puede compartir pantalla, está habilitado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a todos los que estamos aquí presentes. Mi nombre es Kimberly, soy la licenciada en Pedagogía, tengo una especialización técnica en Educación Especial, en Gerontología también, y una distinción en Colombia, donde pude realizar una ponencia sobre inclusión educativa y bastante conocimiento sobre el tema de autismo y trastornos del neurodesarrollo como tal. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a dividir, como dice la licenciada, estos 3 días en poder verificar y analizar un poquito todo lo que se refiere al tema de autismo. Y vamos a ver hoy específicamente el tema teórico como tal y la historia del autismo, características y el DSM-5 que tal, que nos habla específicamente de las características y los cambios que ha habido respecto al autismo. Todo esto lo vamos a realizar hoy. Mañana vamos a trabajar el tema de estrategias como tal, las estrategias didácticas y las funciones cognitivas de atención, concentración y memoria que vamos a trabajar con los niños con autismo. Y el tercer día, donde se va a reflejar los instrumentos y la práctica en sí para poder verificar si realmente todo lo que nosotros vamos a trabajar estos 3 días tiene un fruto como tal en el tema del autismo. ¿Ya? Así que por día vamos a dividir nuestras 2 horas como tal en, primero, verificar que nosotros participemos. Ya creo que somos 25 participantes. De los 25 participantes, yo voy a pedir a 5 voluntariamente que podamos participar respecto al video que vamos a presentar ahora. Ya, un video muy bonito respecto a autismo. Entonces vamos a poder dar nuestra opinión respecto al video. 5 personas las que quieran, o si no, yo voy a escoger voluntariamente, ¿ya? O bueno, voy a escoger acá con sus nombres que tenemos. Y después vamos a pasar a la exposición como tal y después a la parte final, que son las preguntas que nos vamos a dar como 20 minutos como tal, para que podamos preguntar. Es decir, que en el transcurso de la exposición no vamos a preguntar nada, al final sí. Ya, entonces comencemos. Voy a compartir pantalla, por favor, para que ustedes me digan si está bien. A ver, ¿sí se ve? Si me pueden, por favor, decir si sí se ve. Sí, se ve lo que ha compartido, Lisa. Muy bien, gracias. Ya, comencemos. Entonces vamos a comenzar como tal. ¿Cuál es el tema específicamente que vamos a trabajar estos días? Son las estrategias cognitivas en la intervención con trastorno espectro autista. Y nos vamos a referir específicamente a las funciones cognitivas de atención, concentración y memoria en un niño con autismo y cómo podemos fortalecer estas funciones que son básicas en un niño que presenta síntomas de autismo. Entonces vamos a comenzar con un video. Voy a mostrarles un videito de 5 minutos donde ustedes van a poder explicar después cuál es su punto de vista. Mm, 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 mm. Ahí está. Por favor, me van a decir si se escucha el audio y la imagen, ¿ya? Porque muchas veces se escucha solamente la imagen, bueno, se ve solamente la imagen. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas.
es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos. Por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos. Y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Muy bien. Vamos a irnos con esta. Ahora sí, a ver, no los puedo ver. Ahora sí. Muy bien, chicas, chicos, los que estamos aquí presentes, vamos a dar 5 personas un poco del comentario del video que hemos visto ahora, ¿ya? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué hemos podido rescatar? ¿Algo positivo, interesante respecto al video? Tal vez algún comentario. Entonces, comencemos con las personas voluntarias para que puedan decirnos qué les ha parecido el video o que tienen algún comentario respecto al video. O si no, vamos a ver de las personas que estamos acá. Voy a poder nombrarlas para que puedan dar, ¿ya? Esta charla o esta ponencia no va a ser solamente mía, o sea, no voy a explicar yo todo el contenido, sino vamos a enriquecernos como tal de todos los que estamos aquí presentes para poder dar nuestro comentario, nuestra experiencia, porque cabe mencionar de que cada autista o cada niño con autismo, cada familia que tiene alguna persona con autismo, nos ayuda a nosotros a mejorar nuestro aprendizaje para poder trabajar con alguien que tiene, ¿verdad? Cada comentario, cada aporte es muy significativo para nosotros como profesionales.
Así que vamos a comenzar. A ver, ¿algún voluntario que quiera decirnos algo respecto al video? O directamente utilizamos los nombres. A ver, vamos a comenzar. Catherine Santos está presente. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo estás, Catherine? No sé si nos puedes dar un comentario respecto al video, cualquiera que sea. No te preocupes. Bueno, lo que rescato del video, ¿no? Es lo que nos habla de los comportamientos que llegan a tener las personas que tienen autismo. De alguna manera nos hacen entender de que esos comportamientos, las personas en general que están alrededor de él lo ven como malo, pero hay que tomar en cuenta que como dicen, ¿no? Si actúan así es porque tal vez están sintiendo algún tipo de angustia que otros niños lo sacan de diferente manera, pero los niños con autismo pues muestran ese comportamiento mm, como se sienten, ¿no? Entonces habría que tomar en cuenta y que todas las personas que están alrededor de él no lo sientan como algo malo. Entonces es algo que tal vez se debería mostrar a los demás para que no actúen también de una mala manera y no lo vean nada malo. Muy bien, Catherine, muchas gracias. Exactamente, como dice Catherine, tenemos que ver las condiciones y el aporte que tiene el autismo como tal. Muchos de nosotros no conocemos como tal el concepto de autismo o qué es, y podemos dar una mal concepto, podemos no decir las cosas como son, tanto a los papás y a los profesionales. A ver, vamos a comenzar con Alejandra Salcedo. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo buenas está? tardes. Sí, justamente con respecto al video, el tema de que menciona que uno no se imagina lo que la persona está viviendo, ¿no? Eh, Creo que es importante, como usted dice, para profesionales y padres. En mi caso, como madre de un autista, es difícil poder entender eso, y la información es clave para poder tratarlos, ya que como en un estudiante normal de colegio, siempre se dice, bueno, una persona que no tiene autismo, otra condición diferente, siempre se dice que la educación comienza desde casa, ¿no? Y en este caso del autismo, en el caso de niños o adultos cuando ya son diagnosticados, si nosotros no tenemos esta información, todo lo que la persona pueda pasar y uno no se imagina siquiera, puede ser, mm, podemos complicarles como entorno, ¿no? Ya sea profesional de maestro o de familia, a la misma persona que se quiere educar o enseñar o apoyar, ¿no? Como dice ahí, todo lo que pueda estar pasando, ellos lo asimilan de forma diferente, y el tener tan poca información hace que nos equivoquemos tanto, hasta como los mismos profesores, ¿no? Yo he tenido el caso donde mi hijo ha sido tildado, no tiene autismo, no tiene autismo, pero por sus mismos profesores, ¿no? Entonces cerrados a ese hecho, y los profesionales en salud con valoración y todo, psicológica, lo han diagnosticado así, ¿no? Así que la falta de información puede ser muy perjudicial, ¿no? Creo que es un tema que todos deberíamos conocer en muchos aspectos, ya que ahora se ve, se trata más sobre estos temas, ¿no? Muy bien, gracias por tu aporte. Eso justamente vamos a hablar a continuación con respecto al tema de los aportes que podemos realizar nosotros como centros educativos, o bueno, si conocemos algunos centros educativos que existen a nivel Bolivia. Karen Gutiérrez, no sé si está por ahí. Vamos a interactuar un poquito para romper el hielo. Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes, escucha? Karen. Sí, sí, te Buenas tardes. escuchamos. Bueno, lo que más me llamó la atención de la parte del video es la manera en la que ellos se calman, porque son distintos, ¿no? Bueno, en mi salita hay dos niñas con autismo y las dos actúan de diferente manera, pero ambas tienen grado 3, pero se Ujú. calman de diferente manera. Pienso que es bueno saber reconocer las maneras en las que ellos se calman, porque cada niño autista es distinto. Entonces Ujú. algunos pueden
cómo lanzarse al piso, pueden quedarse en el piso echados, otros taparse sus orejitas. Entonces me llama mucho la atención eso, ¿no? Y cómo poder diferenciar, ¿no? Y abordar eso, cómo abordar con ellos las emociones. Y sí pienso que es necesario que todos sepamos que hay personas que son autistas con nivel o grado bajo o grado alto, pero que también aprendamos a ser empáticos, ¿no? Muy bien. Gracias, Karen. Justamente lo que decía Karen, ¿no? Hay diferentes niveles de autismo y para los diferentes niveles hay características igual diferentes, de las cuales nosotros tenemos que ver las potencialidades de cada niño para poder trabajarlas. A ver, vamos a ver a Cintia. Ahí conozco, no dice su apellido, pero dice Cintia. No sé si está por ahí Cintia. A ver, Olga Cruz Choque. Sí, perdón, Ah, buenas ya, tardes, perfecto. Cintia. Cintia, ok, Cintia, si nos puedes dar un poquito de tu aporte respecto al video. Sí, licenciada, bueno, me ha llamado mucho la atención el tema que ellos lo ven muy diferente a lo que nosotros vemos, ¿no? Digamos, al pasar por la calle lo ven con más magnitud o se aferran, ¿no? Eso me ha llamado la atención. Ya, súper Cintia, muy bien. ¿Cómo lo ven? Las diferentes formas de vista que tienen los autismos, ¿verdad? O los autistas en este caso. Ya vamos a ir con la cuarta persona para que podamos interactuar. A ver, vamos a escoger. A ver, vámonos con Maribel. No sé si está por ahí Maribel. Hola Maribel. O en este caso, a ver, Olga Cruz Choque. Olga. Vamos a interactuar así ya, chicos. No se van a asustar. Mi modo de poder explicarles un tema es que ustedes interactúen conmigo. De nada sirve de que yo dé un tema de que tal vez ni muchos están entendiendo o otros están haciendo diferentes cosas. Entonces no tiene sentido de que yo hable sin que ustedes participen. Entonces vamos a irnos con Olga Cruz. A ver, Buenas tardes. buenas tardes. Olga, danos tu punto de vista del video, por favor. Bueno, yo entré un poquito tarde, así que no logré ver bien el video. Solamente vi cuando estaba por terminar. Así que va a disculpar, no puedo aportar mucho. Ok, Olga, no te preocupes. Pero va a disculpar. No, no te preocupes, Olga, está muy bien. Daniela, bueno, Tejeda. No sé si está por ahí, Daniela. Dani. Sí, buenas tardes, licenciada. Dani, ¿nos puedes dar un poquito tu comentario respecto al video? Sí, yo pienso que este tema este tema debería no solo enseñarnos a nosotras que somos, en mi caso yo soy formadora de párvulos, a ser empáticos, ¿no? Sino al resto del mundo, porque la verdad es que hace rato una compañera decía que los que tienen, ¿no? Lo que es el autismo ven pues el mundo de diferente forma y nosotros tenemos que ser empáticos y saber aceptar cómo ellos ven el mundo. Obviamente no lo ven como nosotros lo vemos, entonces pienso que es muy importante ser empáticos, ¿no? Y aprender a hacerlo desde pequeños, con ese tipo de trastornos, ¿no? Que algunas personas lo tienen. Entonces yo hablaría de la empatía, ¿no? Ser empáticos, tratar de entenderlos, ponernos en su situación y eso, ¿no? Muy bien, gracias. A ver, última persona. ¿Alguien voluntario o escojo yo? ¿Voluntario? A ver, Hola, buenas tardes. buenas tardes. ¿Argene? Buenas tardes. Sí, Argene, ¿verdad? Argene. Sí. Muy bien, Argene. Me parece muy importante justo lo que comentaban las compañeras. Yo paso por un problema diferente, ¿no? Una que tengo un alumnito que tiene autismo y el otro le detectaron, bueno, recién es mi alumno 2 semanas, hiperactivismo. Ya. Fue lo que me mencionó la mamá.
Entonces me he puesto un poquito a estudiar sobre, podrían medicar al niño que tenía hiperactivo, y no, que no me y te comento un par Creo que está mal la conexión al Jenny, que no le podemos escuchar bien. ¿Ya? A ver, Arjen, ¿estás ahí? Creo que no, para que pueda apagar su micrófono. A ver. Hola. Arjen, te escuchamos con mucha interferencia. Sí, estoy en el trabajo. Ya, Entonces, no te preocupes. No sé, como le comentaba, no sé si eso tiene que ver mucho el conjunto de estos dos niños, uno que tiene autismo y el otro que es hiperactivo, pero los dos trabajan muy bien juntos en el aula. Era una pregunta, ¿no? Y creo que el niño que tiene autismo, que es hiperactivo, se da muy bien, o sea, trabaja de todas las formas con él. No sé si es la empatía de un niño con el otro, de lo que comentaban las compañeras, ¿no? Ese era mi aporte. Muy bien, gracias, Arjen. Me voy a acordar tu nombre siempre. Entonces, bueno, ya hemos terminado las 5 personas. Muy bien, ahora vamos a dar inicio como tal a la exposición de todo lo que ustedes han hablado. Vamos a sacar las cosas interesantes para poder dar una pequeña recomendación al final de la sesión, la primera sesión, ¿ya? Ahora sí, como les decía, hoy vamos a hablar específicamente del tema teórico como tal del autismo. Ya, vamos a pasar a presentar la diapositiva desde el principio. Y ya está. El tema, estrategias cognitivas de intervención con personas con trastorno espectro autista. Mi nombre es Kimberly, me puede decir Kimi. Todos si quieren me pueden decir Kimi, no licenciada, como ustedes gusten. Ahora sí. Vamos a comenzar, ¿ya? En los antecedentes vamos a tratar 4 temas importantes y uno es el autismo como tal, que nosotros no conocemos o la mayoría de los profesores o como profesionales, personas que tenemos algún niño con autismo, familias no conocemos la información sobre el tema como tal y cómo ha ido creciendo el tema de autismo a nivel mundial y a nivel Bolivia, obviamente. Vamos a también ver las características o la información que nos transmiten los 2 pioneros como tal del tema de autismo, que es Kanner y Asperger, ¿ya? También vamos a ver la detección temprana y los implementos de centros que dan una importancia a los sujetos de autismo, que ahora, obviamente, con la inclusión educativa no lo vemos reflejado. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte que dice, el autismo ocurre en 4.5 de cada 10 niños a nivel mundial. Esta concientización sobre la falta de información sobre el tema. Esto se ha hecho una concientización sobre la falta del tema. Ahora, esto ha sido el 2011, obviamente, pero recientemente se han hecho unos estudios, como ustedes no sé si lo han podido verificar o han podido ver en algún tema o en alguna lectura, que en Bolivia se hicieron un censo donde se preguntó específicamente si alguna de las familias tuvo algún niño o tiene algún niño con el tema de autismo o con la condición de autismo, ¿no? Entonces sí se vio que ahora, actualmente, vamos a apagar, chicos, por favor, sus audios, así no tenemos interferencia. Hay un crecimiento muy significativo en el tema de autismo, ya acá en Bolivia y a nivel mundial. Muchos de nosotros no conocíamos el tema de autismo, simplemente lo veíamos como un niño que tiene pues algún retraso como tal de aprendizaje, ¿no? No podemos decir que tenía algún trastorno del neurodesarrollo como tal. Entonces sí podemos decir que dentro de los antecedentes hemos visto una creciente masa de niños con autismo, personas que tienen autismo ahora, en la actualidad. Entonces,
Vamos a hablar un poco de los pioneros a nivel rapidito, después ya vamos a hablar más respecto a Kanner y Asperger. ¿Por qué son considerados los padres del autismo? Porque son los dos los primeros que han nombrado el nombre como tal de autismo. Kanner como autismo, trastorno espectro autista, y Asperger como el tema de un nivel distinto al autismo, ¿no? Que es el Asperger. Entonces son considerados como los pioneros como tal. Y a continuación vamos a ver cuál es la historia específicamente de los dos. ¿Qué nos ayuda a nosotros a poder detectar un autismo en un niño? O sea, un niño con autismo, ¿no? Una detección temprana y una oportuna mejora da la calidad de vida a las personas con autismo. En Bolivia existen asociaciones que trabajan por el bienestar de estos niños. Y dentro de estos vamos a conocer enseguida qué centros podemos conocer a nivel La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, en Bolivia, que podamos nosotros dirigirnos y poder tener más información respecto al autismo. La implementación de varios centros y la información y la importancia de sujetos que se involucran en este tema, logrando un aporte importante en el beneficio de las personas con TEA. Vámonos al segundo. Ahora sí. En la ciudad de La Paz encontramos la Asociación Boliviana de Padres de Niños con Autismo. No sé si algunos lo conocen, pero sí existen varios, ¿no? Tanto en centros también y colegios educativos que implementan la inclusión educativa. Dentro de estos está el autismo, que es una casa que se llama APPA, donde la casa se denomina Regresando a Casa. Es la Asociación de Padres de Niños y Niñas con Trastornos del Espectro Autista en la ciudad de Santa Cruz. Y por último, en la ciudad de Cochabamba cuenta con la Asociación de Padres y Amigos de Autistas ASPAUT. También existen centros especializados para la atención pertinente como el Instituto de Adaptación Infantil y de ahí que nosotros conocemos en la ciudad de La Paz. Dentro de todos estos institutos, colegios, también podemos nombrar algunos que nosotros podamos conocer, instituciones que trabajan con niños con autismo. Dentro de estas instituciones podemos nombrar al Centro Suyaña, que trabaja con niños con autismo. También podemos mencionar colegios inclusivos como tal dentro de La Paz, que trabajan con autismo y dentro de ellos está el Colegio San Peter, que trabaja con niños que tienen alguna condición, el San Judas Tadeo también, que trabajan con niños con inclusión educativa como tal, y algunos colegios que también, ¿no? El Cole Sur, por ejemplo, que trabajaba con niños con autismo, pero se cerró, y específicamente el Instituto de Adaptación Infantil. En el Alto también podemos conocer diferentes centros que trabajan, por ejemplo, está Virgen Niña, que trabaja con niños con autismo, y algunos que tal vez yo no los conozco, pero ustedes los conocen y al final de la exposición lo pueden nombrar, así tenemos más centros donde nosotros podamos acudir a recabar información. Actualmente en la ciudad de La Paz funciona la Asociación Boliviana de Padres con Hijos con Autismos, APA, formado por 32 familias. Este centro se ocupa de capacitar y fortalecer a los padres de familia y ha conseguido el apoyo de algunas instituciones estatales para su funcionamiento. En la ciudad de Santa Cruz se encuentra la Asociación de Padres y Niños con Trastornos del Espectro Autista, APTEA, que tiene el objetivo de buscar la atención y la sociedad de la autonomía de los niños con autismo. Esta está apoyada desde su creación por la Cruz Roja Filial Santa Cruz, la que tiene un convenio particular con las actividades de sensibilización sobre la información del autismo. En Cochabamba contamos con la Asociación de Padres y Amigos Autistas, denominados ASPAUT, cuya misión es lograr que las personas con autismo desarrollen sus potencialidades al máximo, permitiendo y promoviendo su aceptación e integración a nivel familiar, educativa, laboral y social. Esta asociación brinda talleres de información y sensibilización a familias y personas interesadas, realiza jornadas de actualización y edita anualmente sus revistas Rompiendo Barreras. Estas son, por ejemplo, las tres, específicamente La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, los centros que nosotros podamos acudir. Si es que nosotros tenemos algún familiar con autismo, trabajamos con un niño con autismo, donde nos dan información sobre el tema y también nos dan capacitación para que nosotros podamos trabajar específicamente contenidos y estrategias con niños con autismo. Ahora sí, vámonos al tema como tal del autismo.
El autismo se desconoce del mundo y no consigue el desarrollo óptimo de las funciones básicas cognitivas. ¿Por qué decimos y por qué es tan importante hablar de las funciones cognitivas básicas? Pasa que nosotros como profesionales, ¿qué hacemos, no? Cuando nosotros tenemos un niño con autismo y vamos a hacer una pregunta, a ver, a alguien que está por ahí. Si nosotros tenemos un niño con autismo y queremos que sea inclusivo, que entre al colegio a nivel regular o entre pre-kinder y kinder, ¿qué es lo primero como nosotros como profesionales que hacemos? ¿Qué hacemos como profesionales? ¿Alguien me puede decir? Digamos, si va un niño a un centro y le dice, quiero como mamá que mi niño entre al colegio pre-kinder o kinder que esté en la escuela regular. Y nosotros, pues, como profesionales y como un centro decimos, listo, nosotros le ayudamos. ¿Cuál es nuestra primera función como profesionales? ¿Qué realizamos con el niño? Aparte de la adaptación, obviamente, en el centro. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien por ahí? Capacitación para poder atenderlo. Ya, eso es Un eso es, un diagnóstico de acuerdo a las aptitudes, a la discriminación más que todo, ¿no? Los niños autistas es más fácil para ellos discriminar que hablar, ¿verdad? Yo en mi colegio tengo 2 niños, trabajo con 33 niños, pero 2 niños son autistas. Entonces trabajo yo más con discriminación con ellos. ya. Pero si quieren entrar al sistema regular como tal, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cuál es nuestra primera, aparte, obviamente la primera función como profesionales es que nosotros adaptemos o que el niño se adapte al lugar donde está. Esa es la primera función, pero ¿cuál es la segunda? ¿Qué es lo que trabajamos a nivel contenido como tal? Una evaluación en las áreas del desarrollo del niño. Ya, pues ya, podríamos decir que es una evaluación. De esa evaluación nosotros, ¿qué vamos a trabajar como primer punto? A ver, Buenas tardes, ¿puedo buenas responder? tardes. Claro, claro. Podría ser también ver las fortalezas y las debilidades que tiene el niño, ¿no? Porque se supone que Ya, hay unos niños autistas, hay unos que tienen más fortalezas en ciertas áreas y obviamente las ya, debilidades que tienen, ¿no? ya, perfecto. ¿Qué más? A ver, una persona más que pueda darnos un aporte? Según mi Buenas punto tardes. de vista, licenciada, es de acuerdo también si tiene autismo 3, por ejemplo, es diferente, ¿no ve? El trabajo con ellos, no lo podemos incluir al aula regular, ¿no ve? Tenemos que trabajar de diferente manera siempre, y siempre con un tutor, ¿no? Porque sola a veces no puedes, es difícil, tienes 30 y tantos y 2 más, entonces es un poco complicado. Y bueno, Ya, en mi colegio, por ejemplo, trabajamos con matemáticas, digamos, con números, con figuritas, siempre con discriminación, licenciada. ya, perfecto. ¿Alguien más que estaba por ahí, creo que quería decir algo? Buenas tardes, mi nombre es Karen. ¿Cómo estás, Bueno, yo Karen? creo que lo primero que habría que hacer, si se quiere incluir a un niño en el sistema regular, yo creo que antes que nada es una evaluación por parte psicológica, a eso me refiero. Una evaluación psicológica para determinar en qué grado y en qué estado está el niño, porque como decía la persona anterior, em, no siempre es muy fácil incluir a un niño porque requieren demasiada atención. Entonces, muy probablemente necesite a un tutor o al padre o a la madre que esté ahí. Yo creo que se puede incluir, pero habría que ver qué grado de autismo tiene. Y Ya, eso yo perfecto. creo que los más indicados son los psicólogos para evaluar así, porque yo creo que son los profesionales indicados. Ya, pregunta para todos. ¿Quién diagnostica el autismo como tal? ¿Quién es el que nos dice su hijo tiene autismo y nosotros le vamos a creer? ¿Será un psicólogo? Buenas Un fisio? tardes. A ver, Psicólogo. Nosotros, bueno, yo soy mamá de un niño con autismo. Y bueno, nosotros el que nos ha diagnosticado es el neurólogo, ¿no? muy Y bien. Ya, el neurólogo. A ver, ¿quién ha escrito el psicólogo y
un psicólogo o neuropediatra. No. El autismo como tal lo diagnostica como dijo, ¿no? Un neurólogo. Se hace un estudio ya específico para detectar el autismo. Cuando un neurólogo nos da un diagnóstico donde nos dice si tiene su hijo el autismo, nosotros nos vamos a derivar, por así, el neurólogo nos va a derivar a trabajar específicamente conductas con un psicólogo o nos va a derivar a un fisio si tiene algún problema motor o nos va a derivar a un psicopedagogo si tiene algún problema de aprendizaje o alguna terapeuta ocupacional que tiene algún problema social, entonces, o a un fonoaudiólogo si tiene algún problema de lenguaje. Pero específicamente el que detecta como tal un TDAH, un autismo o algún trastorno del neurodesarrollo es un neurólogo. ¿Ya? Los psicólogos o los psicopedagogos, nosotros nos encargamos específicamente de realizar terapias que ayuden a la dependencia como tal del niño con autismo o ver habilidades que podamos trabajar con ellos. ¿Ya? No tenemos que equivocarnos, porque muchas veces nosotros vamos al colegio y decimos, no, es que la psicóloga nos dijo que tiene autismo. O sea, no, la psicóloga es la terapeuta que nos ayuda a trabajar problemas conductuales como tal con niños con autismo. Entonces son diferentes cosas. Si nosotros tenemos algún niño que nosotros vemos características que son bien peculiares y decimos que tiene autismo, nosotros no podemos como profesionales decir que específicamente tiene. Podemos valorar como tal, pero no diagnosticar. La única persona que nos dice si sí es un neurólogo con un diagnóstico como tal válido, ¿ya? Y ya después derivamos a las demás especialidades. Entonces, ¿qué vamos a decir? Dentro de las condiciones para trabajar con un niño con autismo, obviamente, como ustedes lo decían, se realiza una evaluación, ¿ya? Pero dentro de esa evaluación, nosotros primero tenemos que tener un diagnóstico donde se nos explique como tal que sí el niño tiene autismo o tiene TDAH con autismo o algún trastorno como tal. Nosotros realizamos como profesionales una anamnesis donde nosotros recabamos información de la madre y del niño, ¿no? Porque es importante que nosotros sepamos antes de trabajar en una escuela regular qué características tiene el niño, no solamente a nivel emocional, sino a nivel físico también. Si tiene alguna alergia, si la mamá ha sufrido algo, si tal vez la mamá también tiene autismo o sus hijos también tienen autismo. Entonces, por ejemplo, la anamnesis a nosotros nos ayuda a que nosotros tengamos información para poder trabajar y ver las estrategias específicas del niño con autismo. Cuando nosotros tenemos la anamnesis, nosotros vamos a buscar la valoración, depende al psicólogo, al psicopedagogo, al fisioterapeuta con el cual nosotros vamos a trabajar. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando nosotros tenemos un niño con autismo en el colegio, en el centro como tal? Nosotros decimos, ¿verdad? Tenemos que realizar una adaptación. Muy bien, está bien, se tiene que realizar una adaptación. Después de la adaptación tenemos que ver una evaluación de lo que el niño conoce, de lo que el niño sabe, a nivel de qué características tiene, obviamente, ¿no? Y es muy importante realizar una valoración de todas las especialidades que yo les dije para poder trabajarlos como tal. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros siempre? O un pequeño problemilla que cometemos como profesionales, que cuando nuestro niño entra al colegio o al curso, un niño con autismo, lo primero que nosotros hacemos es enseñarle las vocales, o es enseñarle el cuerpo, o es enseñarle el nombre, o es enseñarle si es niño o niña, género. Y no, lo que nosotros tenemos que primero trabajar son las funciones de atención, concentración y memoria en un niño, porque de nada nos sirve de que el niño aprenda la A, E, I, O, U si no está atendiendo, si no tiene concentración y si su memoria no está adaptada al medio que le rodea. Entonces, si no trabajamos como primer punto las funciones cognitivas que son básicas, tanto en personas, por así decirlo, normales, vamos a decirlo en signos normales, no vamos a poder tener ningún aporte significativo en un niño con autismo. Y si ustedes conocen varios niños con autismo, yo tengo la dicha de conocer que muchos de los niños con autismo conocen, saben los números, pero de manera mecánica. Es decir, les enseñan, ¿no ve? A, I, O, A, B, C, D, E,
pero en realidad no lo conocen como tal. Entonces, por eso que no se ha trabajado como tal las funciones básicas en un niño con autismo. ¿Ya? Lo primero que hay que rescatar de este párrafo como tal. Ahora sí, el autismo no es fácil de detectar a simple vista, por tanto los maestros lo confunden con niños tímidos. Como les había mencionado hace tiempo, ¿no? Es mucho tiempo atrás, los denominaban como niños enfermos. Cuando veían algún niño que tenía alguna condición o alguna característica diferente al niño normal, que decían que estaba enfermo, que estaban embrujados o que la mamá tenía algo. Entonces eso pasaba hace mucho tiempo. Niñas muchas veces los mataban a los niños. Pero en la actualidad, como les digo, el tema del autismo ha ido creciendo tanto que antes decían que tenía un retraso en el lenguaje. ¿Por qué? Porque una de las características como tal del autismo es el nivel de retraso del lenguaje. Entonces, ¿qué decían? ¿No? Su niño tiene algún problema de lenguaje. Entonces no lo veían como tal como autismo. Y es muy difícil de detectar a simple vista, como les dije. Ya ahora, cabe mencionar que no podemos llevarle al neurólogo nosotros a nuestros niños si tienen 1 o 2 años, porque el neurólogo obviamente no lo va a detectar como tal porque no cumple funciones o características específicas. Lo que sí se puede hacer que es a partir de los 3 a 4 y es más 5 años, podemos ver, 3 a 4 años podemos llevarle al neurólogo como tal y ver características que nos den positivamente a un autismo. Ya en el primer año, en el segundo año no se realiza como tal este estudio porque no hay características que nosotros nos diga que sí, podría haber un autismo. Entonces, vamos a irnos a la problemática como tal. La falta de estrategia, métodos y técnicas para el desarrollo de las funciones básicas en niños con autismo. Ahí ya vamos a entrarnos a lo que se denomina inclusión educativa, ¿no? Nosotros vemos que ahora en la ley 070 se escucha de que todas las unidades educativas tienen que tener y tienen que ser inclusivas. Entonces, ¿a qué denomino inclusivo? ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre integración e inclusión? ¿Qué diferencia o hay alguna similitud tal vez o alguna diferencia? Porque ahora lo estamos manejando así. La ley 070 lo está trabajando en estas dos palabras como tal. ¿Tenemos que incluir o tenemos que integrar? ¿Qué tendríamos que hacer con un niño con TEA en el sistema educativo? ¿Quién dice que tendríamos que incluirlo o quién dice que tendríamos que integrarlo? ¿Qué diferencia hay entre integrar e incluir? ¿Alguien? ¿Están bien clarito? A ver. O si no, pregunto. Como les había dicho, no vamos a hacerlo algo más participativo. ¿Qué diferencia será ahora entre incluir e integrar? ¿Alguien por ahí? Geraldine Gutiérrez. Nada. Patricia, Daniela. No importa si nos equivocamos, chicos. Lo importante es que Buenas participen. tardes. Rudy, ¿Cómo le va? Buenas tardes. buenas tardes. Podría decir que incluir es el hecho de ingresar a un pequeño con este trastorno a una escuela determinada, ¿no? Ya. Integrar ya sería el hecho de interactuar con los demás niños, ¿puede ser? Ya. Vamos por ahí. Estamos cerca. Les voy a mostrar a través de una imagen. Voy a entrar a PowerPoint para mostrarles la imagen. A ver, ¿alguien más? ¿Qué se debería hacer con un niño que tiene autismo? ¿Se debería integrar o se debería incluir? Bueno, Lizeth, nuevamente le habla. Pienso que para un niño con autismo habría que incluirlo, ¿no? Porque es como que incluirlo en la sociedad, incluirlo con los amiguitos de colegio, kinder, porque el integrar es más que forme parte de todo, digamos, ¿no? En cambio, por su condición, ellos pienso que necesitan más ser incluidos, no tanto Ya, integrados, ¿no? Por su condición. ya, perfecto. Una persona, no sé quién, ¿cuál es tu nombre? Lizeth.
Muy bien, dice integrar o dice incluir. Muy bien. A ver, alguien que nos pueda dar un aporte. ¿Quién dice integrar, incluir? Una persona más y ya les voy a explicar qué se debería hacer con un niño con autismo y qué palabra ustedes deberían utilizar dentro de sus trabajos o con sus niños para poder trabajar el tema de educación educativa en la parte de inclusión. Que está mal dicho, obviamente. A ver, ¿alguien más? ¿Una persona más? ¿Qué debemos hacer con un niño con autismo? ¿Incluirlo o integrarlo? Una más, a ver, Buenas tardes. Teresa. Buenas Ya, tardes. pienso yo que incluir sería como, por ejemplo, aceptarlo en el curso y tal Ya. vez dejarlo ahí, ¿no? Pero integrar sería hacerle parte de las actividades que vamos a realizar dentro de, Muy bien. de esta aula. Excelente. Excelente, Teresa. Lo que Gracias. dice Teresa es lo que es. Incluir es que cuando nosotros tengamos un niño con autismo, autista, lo metemos en nuestra aula y listo. Eso es incluir. Lo estamos incluyendo. Pero integrar es que forme parte de las actividades como tal de lo que nosotros realizamos como profesionales o como profesoras, ¿no? Entonces, la frase o el concepto que nosotros debemos utilizar es integrar al niño con autismo en el ambiente en que nosotros trabajemos dentro de la familia con sus compañeros. Y es difícil, obviamente, porque integrar a un niño con autismo, viendo el grado o el nivel que tiene, es complicado, pero se tiene que manejar la integración como tal más que la inclusión. Que la inclusión solamente es obviamente poner en el lugar donde sus compañeros están, en un círculo, pero ya está integrado o ya está incluido, ¿no? Pero no integrado como tal. Entonces vamos a utilizar siempre esa palabra cuando nosotros trabajemos o cuando nosotros realicemos alguna valoración o algún diagnóstico. Integramos al niño con autismo, perdón. Ahora vámonos. La problemática que existe en centros educativos de no aplicar la modificación de los currículos a estudiantes con discapacidad. Ahora, otro tema después de que nosotros integremos al niño con autismo es el nivel de conocimientos que tiene el docente o el profesional para poder trabajar con este niño con autismo. Entonces, ahí podemos ver y podemos hablar nosotros de cómo trabaja la ley 070, ¿no? Nosotros decimos, sí, tiene que ver, las unidades educativas tienen que tener, tienen que incluir a todos, tienen que integrar a todos los niños que tienen algún trastorno específico, alguna condición. Pero las profesoras, ¿qué hacen? Y me imagino que nosotros, tal vez alguna de las profes está acá, y una de las dijo, ¿no? Una de las que hizo su comentario dijo, no tengo 32 niños y yo con 2 niños con autismo, ¿qué hago, no? Entonces, yo les pregunto, ¿qué puedo hacer yo como profesora para poder trabajar con un niño con autismo si tengo 30 niños y 2 con autismo? ¿Qué hago? Más allá de que podamos trabajar con una tutora, ¿qué se debe realizar? ¿Qué podemos trabajar nosotros si tenemos como profesionales 30 niños y 2 niños con autismo? Y ahí siempre, no sé si hay, bueno, dentro de lo que me responda ahorita una persona o la que quiera responder, ¿qué tenemos que trabajar como profesionales, como profes, que trabajamos con un niño con autismo en nuestra escuela regular? ¿Nadie? ¿Nadie? Soraya Yo Cortés. pienso, ¿no? Que lo primero que tendríamos que trabajar es la empatía con los niños. Porque, por ejemplo, en mi salita somos como 10, pero tenemos 2 niñas con autismo y una con epilepsia. Entonces, Ya, nosotras lo que hacemos es trabajar la empatía con ellos como las chiquititas no les gusta mucho el ruido. Entonces les ya, hablamos, ¿no? Les contamos que a ellas les molesta un poco el ruido, entonces vamos a hablar más bajito, entonces hacemos tipo juego, pero sí les explicamos más lo que es la empatía para sus compañeras, ¿no? Tampoco que las hagan a un lado, pero sí, trabajamos mucho en empatía con ellos. ya, muy bien. Ahora, respecto a eso, ¿no? Obviamente hay que diferenciar. Nosotros trabajamos con niños con autismo desde los párvulos, ¿no? Muchas mamás llevan, pero específicamente en la escuela regular se ve una calificación para que el niño pase de curso, se ve una calificación cuantitativa. Entonces nosotros
como profesores, cómo podemos evaluar a un niño con autismo y poder hacer que pase de curso, ya que nosotros trabajamos el área de poner nota como tal. ¿Qué hacemos? Y eso es una palabra que nosotros siempre vamos a escuchar cuando trabajemos con algún niño que tenga alguna condición. Y se denomina las adaptaciones curriculares, ¿verdad? Curricular. Exacto. ¿Y qué serán las adaptaciones curriculares? ¿Alguien me puede decir? Sí, buenas tardes, licenciada. Creo que Listo. hace rato me Soraya. nombró. Sí. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, yo lo que quería hacer un comentario, bueno, también va con lo que usted dice con las adaptaciones curriculares. Mi hija está diagnosticando con autismo, sino con TDAH. Y en Ya. realidad ella tiene hiperactividad, ¿no? Entonces, efectivamente, un neuropediatra le detectó y una de las tareas que el neuropediatra me dio como madre es de que, bueno, tenemos que hacer un trabajo en conjunto entre lo que es el doctor, el psicólogo, el colegio y obviamente los padres de familia. Cuando fui con el diagnóstico al colegio, lo primero que hablé efectivamente fue de una adaptación curricular. Y en el caso de mi hija, por decir, ella tiene un tema de memoria, de concentración, es su problema, ¿no? Entonces ella tiene como una memoria más a corto plazo. Entonces, entre una de las tareas o las indicaciones que daba el neuropediatra y recomendaciones que daba la psicóloga, creo, ¿no? Era de que, por ejemplo, ella cuando tomen mi examen, a veces te dan, ¿no? Obviamente el rol de examen para de aquí a una semana. Y lo que hacían con ellos, por ejemplo, hacían una operación en la pizarra de matemáticas, inmediatamente la profesora le ponía como dos, no les tienen que cargar de mucho trabajo también porque ellos se estresan, ¿no? Y al ver mucho trabajo, ¿no? Les ponían menos cantidad de ejercicios, por ejemplo, y le tomaba la evaluación en el momento. Ella explicaba en la pizarra y le decía, bueno, mi se llama Flor, Flor, ahí tienes dos ejercicios, tranquila, con calma, resolverlos, mientras ella seguía explicando al resto de los alumnos, ¿no? Esa es una técnica, por ejemplo, que me aplicó con mi hija en la adaptación, y lo que le decía, si digamos de tarea en matemáticas se daban 10 operaciones, a ella le dan la mitad, porque 5 operaciones, ¿no? Les recargan porque realmente ellos son niños que se frustran y se estresan, ¿no? Cuando ven, ya son más grandecitos, más adolescentes, que ellos notan, ¿no? La diferencia de ellos mismos con el resto de sus compañeros. Entonces, como que de esa forma, ¿no? Un poco fueron adaptándola a mi hija y mire que ha ido dando buenos resultados en unas materias. Y mucho es realmente la empatía de los profesores. Por ejemplo, había una profesora de lenguaje que al mínimo que ella veía que realmente rendía hacia algo bien, ella le estimulaba, ¿no? Le ponía muchas felicidades, estás mejorando, caritas felices, esas cosas, la verdad, les animan mucho, ¿no? Entonces, algunos profesores sí, realmente he visto que lo han hecho de esa forma, y no sé cómo ella mejoró, digamos, en lo que es lenguaje, ¿no? Y bueno, cosas así, ¿no? Que todavía, como le digo, estamos, realmente es de nunca acabar el aprendizaje de esto como madres. Cada etapa, cada año es como empezar de nuevo. Y bueno, de esa forma le digo que la fueron evaluando y bueno, fue dando buenos resultados, ¿no? Muy bien, Soraya, gracias. Muy bien, es algo muy importante lo que nos dice Soraya, ¿no? El tema de la empatía, sí. Respecto a la parte de adaptación curricular, una de las personas nombraba a la tutora. Cuando nosotros realizamos la valoración con el neurólogo y las diferentes valoraciones con distintas especialidades, las especialidades nos dicen a nosotros que el niño con autismo necesita una tutora porque presenta un tipo de autismo severo. Y respecto a la conducta, me voy, ¿no? Respecto al tema conductual. Entonces, y a la parte cognitiva también. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como profesionales dentro de este tema? Si nosotros trabajamos como tutores, obviamente la tarea como tal que tenemos que nosotros realizar son las adaptaciones curriculares con la ayuda de la profesora. Y si no, y el niño tiene un tipo de TEA nivel leve, entonces podemos decir que sí, realmente se tiene que trabajar a nivel evaluaciones constantes, como decía nuestra compañera Soraya, para ver cómo está trabajando el niño con autismo. Ya, respecto a las áreas fundamentales que son las áreas troncales, que son matemáticas, lenguaje,
que nos ayuden a nosotros a ver si realmente nuestro niño con TEA tiene alguna dificultad en las matemáticas o en el lenguaje. Respecto al Asperger, por ejemplo, es diferente, ¿no? De alto funcionamiento. Eso también es otro tipo de autismo que vamos a verlo después, ¿ya? Ahora, se nos va a ir el tiempo. Carencia de diferentes medios para interactuar con niños con TEA. Dentro de estos vamos a ver obviamente las adaptaciones curriculares mañana que vamos a trabajar las estrategias específicas, ¿ya? A ver. Ya. Con las distintas estrategias didácticas aplicadas se puede demostrar que la concentración, atención y memoria son dispersas en las personas con autismo. Hay aspectos preservados en las personas con autismo que deben ser usados como apoyo para trabajar mayor su funcionalidad. Ahora, las estrategias didácticas para fortalecer las funciones cognitivas que ya les había comentado que específicamente nosotros nos vamos a abocar en la atención, concentración y memoria de un niño con autismo, ¿ya? ¿Cómo podemos fortalecer estos tres aspectos? Identificar las funciones cognitivas de atención, concentración y memoria de un niño con TEA, planificar las estrategias didácticas para fortalecer estas funciones cognitivas y evaluar los resultados del fortalecimiento de las funciones cognitivas, ¿ya? Entonces, nosotros como primer punto vamos a ver la parte teórica, después mañana ya vamos a ver la parte de la estrategia, cuál va a ser nuestro camino para que nosotros trabajemos y fortalezcamos estas tres funciones, y al final los resultados a través de los instrumentos y a través de las actividades. Ahora sí, en Bolivia es constante el aumento de niños con TEA. Por ello, es necesario la implementación de las estrategias didácticas para fortalecer las diferentes funciones cognitivas, sin tener que realizar terapias costosas, sino también poder realizarlas en la propia casa. Dentro de estas actividades que vamos a realizar, son actividades que vamos a poder realizarlas en casa, con láminas o con las cosas que tengamos dentro de nuestro ambiente. Las estrategias didácticas ayudarán a desempeñar las distintas habilidades y comportamientos de niños con autismo. Aunque el proceso de aprendizaje no es una tarea imposible, el proyecto cuenta con respaldo de padres de familia con niños con TEA. Se estima que en Bolivia hay más de 200.000 niños con autismo. Una de las madres miembro de la Fundación TEA, Beatriz, agradeció la iniciativa legislativa que busca un tratamiento efectivo para estas personas. Es muy importante esta norma de poder nosotros trabajar estas estrategias educativas dentro de un proyecto que nosotros estamos llevando a cabo. Ahora vámonos con el marco teórico como tal. ¿Qué tipos de autismo hay? ¿Y qué es el autismo como tal? ¿Ya? El TEA, denominado TDA, obviamente se denomina como trastorno espectro autista. ¿Qué tipos de autismo nosotros conocemos? El autismo se descubrió en el año 1943 a causa de características que nosotros vamos a ver en niños con autismo, ¿ya? El autismo proviene del griego autos, que significa uno mismo. Es un trastorno del neurodesarrollo que dificulta el proceso de socialización, la comunicación verbal y la no verbal, las conductas repetitivas. Este aparece después de los 3 años de edad. Los padres solo observan conductas raras antes de esta edad, como les había mencionado. En algunos niños, estas características se dan de manera secuencial o ritmo normal. El autismo forma parte de los 3 trastornos, como tal que conocemos. Dentro del autismo están el tipo de trastorno Asperger, la dificultad del desarrollo cognitivo y del lenguaje. El trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que así se denomina en un estudio amplio del autismo. La palabra autismo fue utilizada por primera vez en 1912 por el psiquiatra suizo Beuler en su artículo publicado en American Journal. Después de 1912 se denominó el doctor Leo Kanner, quien estudió a 11 niños, 8 niños de ellos y 3 niñas, en las cuales notó características peculiares como el rechazo de los amigos. Ahora sí nos vamos a ir como tal a los tipos de autismo que hay y a la historia del autismo, ¿ya? Vamos a hablar de Leo Kanner y vamos a hablar de Asperger. Leo Kanner estudió a un grupo de 11 niños, 8 niños y 3 niñas, en las cuales notó características peculiares como el rechazo de sus amigos. Un autismo temprano surgió en el mismo año,
donde nosotros denominamos al doctor Hans Asperger, que utilizó el término psicópata autismo en niños con las mismas conductas. Sin embargo, este estudio fue reconocido en 1961. Las características de estos dos estudios, tanto de Kanner y Asperger, fueron distintas pero complementarias. Por ejemplo, Kanner estudió a 11 niños en los cuales observó un comportamiento autoestimulatorio y movimientos extraños. Por otro lado, Asperger estudió a 3 familias en las cuales observó que los niños tenían repetición en rutinas diarias, las cuales observó que los niños tenían rutinas diarias de apego a ciertos objetos, en el cual era diferente el tipo de autismo. De esta manera se propuso que existiera una ciencia relacionada con este tema. La tasa de autismo en adultos mayores de lo que nosotros conocemos como tal, del Kanner y el estudio de Asperger, nosotros podemos notar que en el estudio de Kanner, por ejemplo, se ve específicamente las conductas repetitivas, las conductas que nosotros denominamos ahora con las conductas estereotipadas. Y en el caso del Asperger, notó que hay niños que realmente tenían un estudio o un aprendizaje significativo, es decir, que podían aprender mejor, que aprendían más rápido. Entonces sí había un alto funcionamiento en estos niños que tenían Asperger, ¿no? Que ha sido obviamente en el mismo año el estudio, pero con diferentes características. Características o tipos de autismo. Los tipos de autismo. Dentro del DSM-4, nosotros conocemos a 4 tipos de autismo. El síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el trastorno de desintegración infantil y el trastorno generalizado del neurodesarrollo no especificado. Vamos a irnos al primero, que es el síndrome de Asperger. ¿Qué es el síndrome de Asperger? El Asperger se descubrió tiempo más tarde que otros autismos, ya que este no mostraba ningún retraso mental ni un comportamiento excesivo. Este trastorno se caracteriza por la falta de empatía en la socialización, las rutinas repetitivas a objetos o actividades diarias y sobre todo un coeficiente arriba de la media. Los Asperger pueden llevar una vida normal, ya que tienen un trastorno de alto funcionamiento, aunque no se puede dejar de lado las dificultades de comunicación, la estimulación adecuada que mejora el proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a decir que los niños que tienen Asperger en el trastorno del espectro autista tienen un alto funcionamiento, es decir, que se caracteriza porque aprenden o tienen un conocimiento o un coeficiente intelectual arriba de la media. La única dificultad que tenemos ahora dentro del Asperger es que no socializan, tienen una dificultad en la socialización. El síndrome de Rett. Este síndrome de Rett se ve más en niñas, por ejemplo, ¿no? Suele inferirse más en mujeres que en varones, debido a la dificultad del lenguaje y la incapacidad motora. Este tipo de síndrome, que es el síndrome de Rett, conlleva un retraso mental, dependiendo al grado en particular. Lamentablemente, este dura toda la vida y la única característica importante como tal de este síndrome de Rett, que se da más en niñas, es que existe una dificultad a nivel motor, ya a nivel fisiológico, obviamente. También vamos a ver el otro tipo de autismo, que es el trastorno de desintegración infantil. Este tipo de trastorno aparece a partir de los 3 años en adelante. Se caracteriza por un profundo deterioro de las capacidades y las habilidades en general. En el transcurso del tiempo pierden el habla y la comunicación social, es decir, la socialización en su entorno es muy baja. Es necesario el desarrollo de sus habilidades, ya que este trastorno es secuencial dependiendo al grado de dificultad. En este caso, que denominamos el trastorno de desintegración infantil, este se ve más con la característica de no tenemos una socialización, es decir, que no tenemos un juego simbólico como tal del niño que tiene autismo. No hay un contacto visual, el niño específicamente se aleja de las personas con las cuales está, tanto de la familia, de los amigos, de las personas que están a su alrededor. Esa es su característica peculiar, ¿ya? No tiene una comunicación fluida. Después conocemos al último tipo de trastorno, al último tipo de autismo. Licenciada, Dígame. perdón la molestia, un favor.
Aló, licenciada, perdón, no lo escuché. ¿Qué es lo que indicaba, perdón? El último tipo de autismo que vamos a ver ahorita. Hola. ¿Ahora sí? Creo que ya. ¿Me escuchan? Se le escucha, licenciada. Ya. El último tipo de autismo es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que decimos que nuestro niño tiene algo, pero no sabemos qué. Es aquel que se caracteriza por la dificultad de los niños en la comunicación. Este trastorno no se sabe las consecuencias, como les digo, por el cual se ha originado, pero por eso podemos escuchar decir, mi hijo tiene algo, pero no sé qué. Por ello es necesario tomar precauciones y recomendaciones del entorno aplicado en su niño autista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos si tenemos un niño que tiene ese trastorno generalizado del neurodesarrollo no especificado, como dice en su nombre? Trabajar como si el tipo de trastorno del espectro autista, donde nos muestra las diferentes características que vamos a ver como tal a continuación. ¿Cuáles son las características del autismo o cómo podemos nosotros ver que nuestro niño tiene alguna característica, alguna condición como tal que nos diga que tiene autismo? Dentro de ellas podemos ver, vámonos a la siguiente diapositiva, después nos vamos a ir al DSM-4 y al DSM-5, que nos explica cómo ya es denominado el tema de autismo. Ahí está. Tiene dificultad para realizar tareas en las cuales específicamente tiene alguna importancia al extraer las ideas principales del contenido y obtener detalles irrelevantes. ¿Qué significa? Muestra dificultades para entender el sentido final de las expresiones no literales, tales como bromas, frases hechas, peticiones mediante preguntas o metáforas. Tiene un lenguaje nulo, limitado o lo tenía y dejó de hablar en su entorno. Muchas de las mamás nosotros decimos, ¿no? Mi hijo tenía 2 años o 3 años y empezaba a hablar, ya estaba hablando, pero de la nada ya no empieza a hablar nada. Entonces, ¿qué decimos? Que tiene algún retraso de lenguaje, pero no, esta es una característica del autismo como tal. Tiene la ecolalia. ¿Qué significa? Y la ecolalia es una de las características más importantes dentro del autismo, repetir las cosas. Por ejemplo, si yo le digo, hola Juan, nuestro niño va a decirnos, hola Juan. Si yo le digo, pásame el juguete, va a decir, pásame el juguete. Entonces, una de las características es la ecolalia como tal, que es la repetición de lo mismo que lo que oye, las palabras o frases, lo que escucha el niño, ¿ya? Otro es que parece sordo, no se inmuta a los sonidos. Nosotros podemos estar escuchando un sonido fuerte y nosotros sí tenemos una audición, ¿no? Nos asustamos. ¿Y qué pasa con el niño con autismo? No, se parece que estuviera sordo, entonces no escucha como tal los ruidos. Obsesión por los objetos. Por ejemplo, le gusta traer en la mano un montón de lápices o cepillos sin alguna razón. Puede pasar horas con el mismo objeto. Puede agarrar un objeto, por ejemplo, hay muchos niños que lo que hacen es agarrar un auto y empezar a la ruedita a dar vueltas, ¿verdad? Empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, y esa es una conducta específica de obsesión por algún juguete como tal y no lo quiere soltar. Obviamente, como nosotros hemos visto al principio del video, vemos que los niños con autismo son diferentes, ¿no? Cada niño con autismo es diferente. Pero podemos ver que la característica peculiar es cuando un niño con autismo agarra algún juguete y no lo quiere soltar porque es su forma de tener un mundo diferente, ¿no? Ese objeto específico que tiene es su mundo como tal. Entonces, por eso los niños con autismo agarran un solo objeto y no lo sueltan. No tiene interés por los juguetes comunes, no los usa adecuadamente. Apila los juguetes o entiende o los pone en línea. Otra de las características es no ve a los ojos, evita el contacto visual. Entonces, cuando tú le dices, hola Juan, o cuando tú le dices, préstame atención, él no te va a mirar fijamente o va a mirar a otro lado. Entonces, no hay como tal una conexión visual con un niño con autismo. No responde a su nombre, es decir, que tú le puedes decir, oh, hola Juan, o dime hola Juan, me puedes decir hola, hola Juan, hola, le puedes repetir miles de veces, hola Juan, o ¿dónde estás Juan? Y él no te va a hacer caso al nombre, ni siquiera lo que tú le estás diciendo. Muestra total desinterés por su entorno y no está pendiente.
Ahora, podemos ver, obviamente, estas son características similares que nosotros podemos ver en algunos niños con autismo, ¿no? Hay algunos que sí, específicamente, sí juegan, si hay un contacto visual, dependiendo al grado que existe. Muestra, como les decía, muestra un desinterés por su entorno, no obedece ni sigue instrucciones, ya aunque sean simples, no obedece las instrucciones. Pide las cosas tomando la mano de alguien o dirigiéndole a lo que desea, ya que no existe un contacto como tal visual, ni siquiera social. Entonces, ¿qué hace el niño con autismo? Agarra la mano de la mamá o de la persona que está con más comunicación, o con la persona con la que tiene más, con la persona que vive constantemente el niño con autismo, agarra la mano y le explica lo que él quiere o lo que desea, ¿no? Y agarra obviamente la mano y no hay un contacto social como tal. No obedece ni sigue instrucciones, evita el contacto físico, no le gusta que lo toquen o que lo carguen, ¿ya? Y dentro de esta característica vamos a ver el tipo de dificultad conductual. Por ejemplo, dentro de esta, como les decía, ¿no? Evita el contacto físico y no le gusta que le toquen. Podemos ver niños con autismo que en las escuelas vemos que hay, que pegan a sus compañeritos, ¿no? Que hay una frustración en su entorno y que son niños con alto agresividad. Entonces, justamente por eso pasa, ¿no? Hay niños que con el autismo, pues por el motivo de querer integrarlo como tal, nosotros queremos que estén con los niños y existe este grado de no querer. El niño con autismo no quiere estar en contacto con otros niños y empieza a pegarlos. Entonces, es muy importante ver estas características para evitar, obviamente, problemas con los papás o evitar problemas con los centros, ¿no? Y evitar, obviamente, que haya una integración negativa, en este caso, con el niño autista. Aletea. Estas son las conductas estereotipadas. Aletea las manos como si sintiera que volara en forma rítmica y constante. Obviamente estas conductas estereotipadas no solamente se van a ver en las manos, sino también se ven en los pies, se ven en los movimientos motores que nosotros podamos observar, se ven en gestos también de la cara, pero más que todo en las manos y en los pies, no las conductas estereotipadas como tal. ¿Qué son las conductas estereotipadas? Son como manitos que nosotros vemos como si estuvieran aleteando y las piernas igual, como si estuvieran caminando así en puntillas, ¿no? Algunos niños con autismo están caminando en puntillas. Otra de las características es que gira o se mece sobre sí mismo. Entonces, no sé si ustedes han visto en los colegios o en las clases, ¿no? Los niños cuando tú les pones sentados, lo que hacen es mecerse, ¿no? Ahora, esa es una de las características que también nosotros vemos. Ya, ahora bien, vamos a dar un paréntesis a esta parte que digo de mecerse, porque he tenido yo un ejemplo, por así decirlo, una pacientita, una niña que tenía esta dificultad al mecerse. Tenemos que evitar de que los niños estén en la silla meciéndose porque hay un tipo de estimulación dentro de los aparatos de la mujer y del varón y hay que evitar, obviamente, para que esto no pase, que el niño esté constantemente sentado, ¿ya? Eso de mecerse es una característica importante, pero también hace que el niño se estimule. Entonces, ahí es obviamente donde nosotros como profesionales tenemos que actuar y si vemos que un niño está meciéndose, evitar que el niño esté constantemente sentado. Entonces, hay que evitar esto justamente para, como le digo, la parte más que todo de estimulación que queremos evitar en el niño. Otra de las características es camina en puntillas, como les decía, se queda quieto observando un punto como si estuviera hipnotizado, es hiperactivo, es decir, puede ser muy inquieto o es extremadamente pasivo, ¿ya? Podemos tener niños con autismo que tienen TDAH o que tienen TDA o que son niños que son realmente muy pasivos y vemos obviamente características peculiares en estos. Obsesión por el orden y la rutina y no soportan los cambios. Esta característica es más que todo en el trastorno del Asperger, ¿no? Que nosotros vemos de que los niños con Asperger son específicamente muy rutinarios y muy ordenados y no soportan los cambios. Se enoja mucho y hace rabietas sin razón aparente o porque no obtuvo algo. Entonces, ahí vamos a ver también de que los niños con autismo, cuando tú les quitas su objeto que le gusta o el juguete que quiere, empieza a botarte las cosas o empieza a golpearse. No solamente los niños con autismo pueden tener conductas agresivas
a ti o al entorno con el que está, sino también conductas agresivas a sí mismo, ¿ya? Y eso hay que estar en constantemente vigilancia. Se ríe sin razón aparente, como si fuera fantasma. Se enoja mucho y hace rabietas. Comportamiento repetitivo, es decir, tiende a repetir un patrón una y otra vez constantemente. No solamente la parte de la ecolalia, también con los juguetes, también tal vez solamente con un solo compañero que quiera estar, entonces son conductas repetitivas. Conductas estereotipadas, como ya les había mencionado, hace un uso estereotipado peculiar de formas sociales en la conversación, saluda, se despide y tiene conductas pues repetitivas. ¿Ya? Dentro de estas características podemos ver varias que tal vez ustedes como papás o como profesionales lo conocen y no están o yo no los dije, porque cada niño es diferente, ¿no? Cada niño es peculiar, tiene características diferentes, el autismo es diferente en cada niño. Entonces, dentro de estas características vamos a mencionar a cómo define el DSM-4 y el DSM-5 al trastorno espectro autista. El DSM-4 es un manual, el DSM-4 y el DSM-5 es un manual donde se ve todos los tipos de trastornos del neurodesarrollo y a nosotros nos explica cómo se denomina como tal el trastorno o cómo debemos ayudar a nuestro hijo a poder trabajar este tipo de. Dentro del manual DSM-4, el trastorno generalizado del desarrollo del autismo se dividía en los 4 que le he mencionado: el trastorno autista, el trastorno de síndrome de Rett, el Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Es decir, que el DSM-4 denominaba el autismo en estos cuatro conceptos. Ahora con el DSM-5, lo único que nosotros manejamos el trastorno espectro autista con los diferentes niveles o con los diferentes tipos, ¿no? Entonces ya no está como tal el tipo de síndrome de Rett, el autismo, el Asperger, el trastorno de desarrollo desintegrativo infantil, ya no se engloba independientemente. Entonces ahora con el DSM-5 solamente denominamos el TEA como tal, que es el trastorno de espectro autista. El DSM-5, por ejemplo, denomina 2 categorías y 2 síntomas como tal. En cambio, en el DSM-4 tomábamos 3 síntomas. Por ejemplo, en el DSM-4 tomábamos 3 síntomas que nos decía que nuestro niño con autismo tenía deficiencia en la reciprocidad social, tenía deficiencia en el lenguaje o en la comunicación y tenía repertorio de características repetitivas, ¿no? Y en el DSM-5 solamente se ven 2. ¿Cuáles son estas 2? Deficiencia en la comunicación social, los problemas sociales y la comunicación y los comportamientos repetitivos. Las características y los síntomas que nosotros vamos a ver dentro de estos DSM-4 y DSM-5 introduce a una etiqueta diagnóstica dentro de la categoría de deficiencias en el lenguaje. Los trastornos de comunicación social, los criterios diagnósticos del TEA como tal, donde nosotros vamos a ver de que ya el lenguaje como tal no se ve, simplemente vamos a ver la comunicación social, la déficit de comunicación social y los comportamientos repetitivos. Ahora bien, dentro de todas estas características que nosotros hemos visto y el DSM-5 y el DSM-4 y la historia como tal del autismo, vamos a irnos a trabajar como tal las estrategias para los niños que tienen grados o tipos de grados de autismo. ¿Cómo vamos a trabajar estas estrategias didácticas para niños con autismo? Vamos a potencializar al máximo la autonomía y independencia personal, vamos a desarrollar el autocontrol de la propia conducta y su adecuación al entorno, vamos a mejorar las habilidades sociales, vamos a fomentar la capacidad de desenvolvimiento, vamos a trabajar normas, claves y convivencia social con los niños con autismo, vamos a desarrollar estrategias de comunicación funcional, vamos a fomentar la intención comunicativa y vamos a desarrollar procesos cognitivos básicos como el pensamiento de abstracción, la atención y la memoria. ¿Ok? Entonces, después de hablar de todo este tipo de autismo y ver un poquito el tema de teórico en resumido del autismo, mañana vamos a hablar un poquito de las estrategias que nosotros vamos a utilizar con los niños con autismo. Entonces, vamos a comenzar, por favor, con las preguntas que nosotros tenemos hasta este momento
para poder dar paso a a la exposición de mañana, donde vamos a trabajar estrategias específicas de autismo. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta por el momento. Respecto a todo lo que hemos hablado, tal vez alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Buenas tardes, licenciada. Mi pregunta es, mi niño tiene 5 años, ya a él lo han Ya. diagnosticado ya a los 3 años con autismo y hiperactividad, ¿no? Ya. Él, bueno, ya recibe terapia hasta los 3 años. Ya. Varias terapias y hace 4 meses lo he llevado nuevamente a la evaluación nuevamente la consulta con el neurólogo y él me dice que el niño no tiene autismo, bueno, que tiene Asperger, ¿no? ¿Cuál es la característica que separa netamente el Asperger del autismo? ¿Qué lo diferencia? Ya. Por ejemplo, en el caso del Asperger, es de alto funcionamiento, como les decía, tiene un coeficiente elevado a la media. En el trastorno espectro autista, nosotros vamos a ver que son más que todo las características de que no te hace caso al nombre, que tiene problemas de comunicación. En cambio, en el Asperger, tiene ya conductas más básicas de aprendizaje. Aprende más rápido, tiene su dificultad más que todo es en la socialización, pero cuando tú le enseñas algo específicamente, él aprende rápido. Una de las características también del Asperger es que él o ella tiene rutinas específicas. Por ejemplo, si tú le pones un lápiz al niño con Asperger en un sitio, digamos, en una mesa, un niño con Asperger va a saber de que el niño puso ese lápiz en ese lugar y va a ir a ese lugar. Tú le dices, pásame el lápiz rojo, el niño va a ir y va a buscar el lápiz rojo de donde él puso específicamente el lugar. Entonces, nosotros vamos a ver características desde los 3 años específicamente, a partir ya de los 3 para adelante, que nosotros vemos que nuestro niño con Asperger tiene ya un conocimiento significativo dentro del aprendizaje escolar. Como te decía, ¿no? Los niños con Asperger, si tú pones un lápiz, el niño va a ir al lápiz. Si tú le enseñas el abecedario, el niño va a aprender el abecedario. Si tú le enseñas la A, E, I, O, el niño va a aprender la E, I, O. El niño con Asperger, por ejemplo, sí tiene un contacto visual no muy fuerte ni muy largo, pero sí tiene un contacto visual. Y ese contacto visual hace que, por ejemplo, su conocimiento educativo sea más elevado dentro del coeficiente intelectual que tiene. Ya, licenciada. Pero, por ejemplo, en este caso, mi niño recién está aprendiendo a hablar. Él Ya, hablaba como 80 palabras hasta los 2 años y medio y al llegar a ya, los 3, como que perdió, como usted explicó, todas las habilidades que él tenía exacto. sociales y todo eso, pero después las terapias ha ido mejorando paulatinamente. El único Ya, problema que hemos tenido es el tema del habla. Actualmente él está avanzando mucho mejor en el habla, desde que ha entrado en el kinder, ¿no? Todavía no hace frases, pero él dice palabras sueltas perfectamente, se le nota claramente cuando habla, ¿no? ya. Por ejemplo, en el caso de los retrasos del lenguaje, por ejemplo, en la parte de que el niño no habla, es recomendable que nosotros trabajemos con un fonodiólogo. ¿Qué hace el fonodiólogo? El fonodiólogo nosotros nos ayuda a trabajar más que todo la parte del lenguaje. Obviamente nosotros como psicopedagogos no vamos a trabajar la parte de fonológica, ¿no? Los niños, por ejemplo, los fonodiólogos, ¿qué hacen con los niños con autismo? Les enseñan a modificar, a trabajar mejor la parte de la boca, del habla, del lenguaje como tal. Entonces, sí es recomendable, tal vez ahora, como usted nos decía, mamá, de que su niño tiene algún problema de lenguaje, lo pueda trabajar con un fonodiólogo para que le ayude a mejorar el lenguaje, las formas del lenguaje, el tipo de fonema que trabaja su niño. Entonces sería bueno trabajar con un fonodiólogo que les va a ayudar mucho en el tema del lenguaje. Está bien, dicen. Gracias por su respuesta. ¿Hay alguna pregunta, por favor, que podamos hacer? ¿Es correcto diagnosticar Asperger en la actualidad? Entiendo que el DSM-5 tiene una clasificación única según su criterio. Por ejemplo, el DSM-5, como les decía, ya no denomina al Asperger como una parte individual. El DSM-4, por ejemplo, le denominaba como una parte individual. Uno tenía autismo, el otro tenía Asperger, el otro tenía trastorno no especificado o tenía síndrome de Rett, pero ahora con el DSM-5 no. Todo es un TEA como tal, un trastorno de espectro autista. Entonces,
¿Es correcto diagnosticarlo en la actualidad? Ya no. O sea, si nosotros decimos que nuestro niño tiene trastorno espectro autista, estamos diciendo que también tiene Asperger. Entonces, no es la parte ya individual, sino todo engloba a un TEA. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto sí. ¿Hay alguna pregunta? Vámonos con las preguntas, así podemos comunicarnos más, así aprendemos, chicos, de las preguntas que nosotros hacemos. A ver, ¿hay algún neurólogo? Me han preguntado. Hay neurólogos acá en La Paz. Por ejemplo, hay el neurólogo Conde Maita, no sé si ustedes lo conocen. Es un neurólogo especificado en los temas de trastornos del neurodesarrollo. No sé específicamente dónde trabaja ahora, pero si lo pueden buscar en Facebook, él se llama neurólogo Conde Maita. Trabaja con niños que tienen autismo, que tienen cualquier tipo de trastorno. Entonces sí es un buen neurólogo. Este neurólogo, por ejemplo, diagnostica autismo y deriva a centros para que ustedes como mamás puedan trabajar con niños con autismo. A ver, otra preguntita. Hola, licenciada, ¿me escucha? Sí, sí. Interrumpí a alguien. ¿Quién quería hablar? No, sígase. A ver, vamos a comenzar primero tú y después ya vamos a ir con la otra persona. Ya, buenas tardes. Soy la doctora Jacqueline Camacho, soy odontóloga. Ya. Y hasta el 2016, del 2010 al 2016, trabajé en un centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Y en todos los años que he trabajado con personas con discapacidad, solamente he tenido un solo paciente con autismo. Ya. ¿No? Y justamente como usted acaba de mencionar, la clasificación del autismo ya es como trastorno del espectro autista y automáticamente dentro del archivo del paciente nos dieron como el síndrome de Asperger. Y sí, justamente mi paciente, él tiene todas esas características, ¿no? Y yo este curso lo he tomado más que todo porque he adquirido un gusto en trabajar con personas con discapacidad porque físicamente pueden ser enormes, pero son niños intelectualmente y en diferentes situaciones. Es por eso que trato de tomar la mayor parte de cursos en esta área, ¿no? Y realmente es triste en este tiempo, parece que el Estado les ha dado más facultades y derechos a las personas con discapacidad a partir del 2014 con la nueva ley de inclusión a las personas con discapacidad en los seguros, en los seguros, ¿no? Dentro de lo que ahora es el SUS, el SUMI, ¿cómo se llama? El nuevo seguro que hay, no me acuerdo bien. El SUS. El SUS, sí, efectivamente, ¿no? Y entonces las personas con discapacidad tienen acceso a los servicios de salud de los centros de salud, ¿no? Y siempre me pasaban, hasta ahora, me pasaban a las personas con discapacidad para que trabajen conmigo, porque yo llevo tiempo trabajando con ellos, ¿no? Y tienen mucho recelo en atender a personas con discapacidad. Y el reto más grande para cualquier profesional en mi área, que es tan invasivo mi trabajo, es trabajar con un niño autista. Por eso es que me llamó la atención hacer este curso. Y sí, yo para lograr atender a un niño con este tipo de trastorno, para poder trabajar clínicamente con él, he tardado casi 2 años. ¿No? Y realmente yo tenía que poner el consultorio antes de que llegue, media hora antes tenía que preparar todo en orden, en la misma rutina que siempre realizábamos con él, ¿no? Es una persona muy inteligente y a mí me ha costado mucho aprender a trabajar con ellos. En mi rutina de trabajo he tratado de adquirir la mayor parte de conocimientos, más que todo en práctica, interactuando con ellos, ¿no? Y realmente agradezco por el curso, porque realmente es un reto para la mayoría de los profesionales en salud poder trabajar con este tipo de personas, ¿no? Y requiere mucho de nuestra paciencia, requiere mucho de nuestra habilidad, empatía para con ellos,
¿no? Y yo también tengo un niño con hiperactividad o déficit de atención leve, ¿no? Entonces, me interesó mucho hacer este curso, ¿no? Muy bien. Porque para aclararme todos los huecos que aún tengo en cuanto a interactuar con este tipo de pacientes, ¿no? Y realmente es mucho de nuestra habilidad. El centro de rehabilitación daba talleres de capacitación, la psicóloga especialista en estas áreas, daba talleres desde el 2014, que ya se incluyó en la ley, pero muchos de los profesores no aprovechan este tipo de talleres que se les daba, ¿no? Para las diferentes disociaciones intelectuales que la persona podía tener, retrasos, retardos, déficit de atención, hiperactividad, ¿no? Entonces, aún la gran mayoría de los maestros no sabe manejar a una persona con estos tipos de trastornos, ¿no? Y los separa, los clasifica, y algunos cometen atrocidades como ponerles apodos denigrantes, ¿no? Y realmente es muy especial que algunos profesores sí quieren aprender a trabajar con ellos, pero la gran mayoría no a lo menos donde yo vivo en Pando, muchos de ellos no han podido aprovechar esta oportunidad y realmente es tan necesario porque en la actualidad, con todo esto que se está incluyendo a la persona con discapacidad en sus diferentes niveles, abrir los ojos a todos los trastornos que los niños pueden llegar a tener y que nunca se han identificado, que ahora sí se puede identificar y sí se puede incluir, no incluir, como dice, para que ellos se integren, ¿no? Muy raros son los profesores que realmente tienen la capacidad y la empatía de poder trabajar con este tipo de personas, ¿no? Aquí hay un centro, se llama el Centro de Educación Especial, y aún ahí ellos tienen un reto muy grande porque tienen mucho de este tipo de personas para trabajar, y realmente es un reto poder interactuar con este tipo de personas y estos tipos de trastornos. Muy bien, gracias. Justamente para poder complementar lo que tú nos decías, ¿no? El autismo, por ejemplo, no hay un estudio específico que nosotros nos diga que existe o tu niño nace con autismo por esto. Se está haciendo obviamente los estudios relevantes, pero no hay como tal. Dentro de las consecuencias, por así decirlo, muchos de nosotros denominamos, ¿verdad? Decimos, o es que la mamá tenía, o sea, la mamá tenía 35, 40 años, por eso su niño nació con autismo, o la mamá era muy joven, o las vacunas, o el tipo de alimentación, o el tipo o el cambio climático, o los humos, o el factor ambiental que provoca que el niño nazca con autismo. No hay como tal un tipo que nos diga, un estudio específico que nos diga que por algo nace con el niño con autismo, ¿ya? Pero, o sea, pero sí hay características que nosotros debemos tomar en cuenta, como por ejemplo la alimentación. Ahora que se ha hecho un estudio, no sé si ustedes han podido leer, no sé, hay un estudio donde dice, ¿no? Los papás de las mamás, antes las mamás eran las que tenían mayor edad y tenían la posibilidad de tener mayor niños con autismo. Pero ha llegado un estudio donde dicen que los papás, que también el tipo de espermatozoide que tienen los papás dificulta también el aspecto de que el niño pueda nacer con autismo. Les invito a que puedan leer los artículos que hay en Google para que puedan empaparse de este tema. Ahora, como también decía nuestra compañera, no solamente es el hecho de trabajar con un niño autismo, trabajar o con alguna discapacidad o con alguna condición, ¿no? Es muy importante hasta el tipo de perfume que tú te pones. Cuando tú trabajas con un niño con autismo, lo más básico es lo más importante. Es por eso que dicen, ¿no? Cuando tú trabajas con un niño con autismo, tienes que ponerte, por ejemplo, 1 mes o 2 meses el mismo perfume para que el niño con autismo pueda captar ese olor y pueda trabajar contigo de la mejor forma, pueda adaptarse al tipo de olor, al tipo de habla que tú tengas con este niño. Entonces, sí hay que estar constantemente en observación. Los niños con autismo cambian cada día. Entonces, la observación o una bitácora, por ejemplo, que nos puede ayudar a nosotros a tener
todo en orden de características de día por día, nos va a ayudar a nosotros a trabajar mejor la parte de educación, la parte de aprendizaje con un niño con autismo. A ver, ¿a qué edad es recomendable hacer la prueba de déficit intelectual? Cuando nosotros hablamos de una prueba de déficit intelectual, tendríamos que hablar de que nosotros tendríamos que evaluar a partir de los 4 a 6 años, porque a partir de los 4 a 6 años nosotros vamos a ver características de pensamiento analítico, pensamiento cognitivo, desarrollo motriz, desarrollo del lenguaje, donde nosotros vamos a poder ver si hay como tal un déficit de intelectual. A partir de los 4 para abajo no se puede, porque todavía estamos en constante estimulación. Ya podemos poder decir que podemos realizar una prueba de déficit intelectual cuando el niño ya está en etapa escolar, porque ya vamos a ver características del lenguaje, cognitivas, motoras, ¿ok? A partir de los 4 a 6 se puede hacer una prueba de déficit intelectual. Quisiera que al final del curso nos proporcionen centros, sí, les voy a pasar las diapositivas y algunos centros que también podamos verificar o ver o podemos mencionar a los niños, podemos llevarlos a los niños que tienen autismo. Por ejemplo, les había mencionado el Colegio San Judas Tadeo, que yo he trabajado ahí y veo que existe un tipo de integración importante con los niños que no solamente son autistas, sino que existen niños con síndrome de Down, niños con hiperactividad. Entonces es un buen colegio. También podemos ver al Colegio San Peter, centros. Ahora hay muchos centros en La Paz que trabajan con diferentes especialidades, que trabajan con, como les digo, con fonoaudiólogos, psicólogos, que trabajan específicamente la parte de TEA, ¿no? Ahí nos han dado como a ver, espéreme. Ahí nos han pasado doctores, neurólogos de Conde Maita. Ahí está, ¿ven? El número del licenciado está en la avenida 6 de agosto, entre Belisario y Salinas, su consultorio, entonces sí se pueden apersonar. Él es muy bueno y les puede ayudar bastante. ¿A qué edad es recomendable hacer la prueba de déficit? Como ya les decía, ¿cómo se puede evaluar los grados de autismo? Obviamente, los grados de autismo lo va a evaluar el neurólogo, nosotros no, como les decía. El neurólogo va y te dice a ti, tu niño tiene autismo grado 1, por ejemplo, o grado 2, o tiene Asperger. Entonces, lo único que nosotros hacemos como profesionales es realizar terapias para que nuestro niño pueda ser más independiente y pueda trabajar mejor sus funciones cognitivas y sus potencialidades. Nada más. ¿Qué más dice acá? Colegios en Santa Cruz que sean inclusivos, ¿me pueden recomendar? Adrián. Ya, a ver, vamos a recomendar para mañana, vamos a buscar, ya que yo estoy en La Paz, entonces no les puedo recomendar como tal algunos centros en Santa Cruz. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo, Licen, tengo una preguntita. ¿Ya? Justamente estaba recalcando sobre la edad, ¿no? De cuándo deberían de tomarle la prueba el neurólogo. Pero en mi situación, uso un ejemplo que yo estaba trabajando como maestra en un jardín infantil y era maestra de salita 2. Y había casos que llegaban niños que, bueno, tenían características, ¿no? Se mostraban algunas características que tenían de autismo. Incluso la mamá los metían a los jardines infantiles por ese motivo, porque ellas ya tenían esa sospecha. Pero las primeras veces que van, digamos, solamente van a pediatra y solamente le decían, métalo a un jardín infantil. En ese caso, como maestras, digamos, nosotros, ¿qué podemos aconsejarle, digamos, al padre o, bueno, más que todo al familiar, ¿no? Porque ellos son los que están preocupados. Ya, ¿cuántos años tenía tu niño? O el niño en este caso. 2 añitos. Ya, y el papá quería ¿qué? ¿Qué quería del centro? Que lo estimulen, ya sabían que tenía autismo. Exactamente, no sabían que tenía autismo, pero tenían ellos mostraban alguna característica y el padre sospechaba, pero no le habían hecho ninguna prueba ni nada. Mi pie está ahí, por si acaso.
Ya, lo primero que nosotros tenemos que recomendar es que se le lleve, como le digo, es que nosotros ahorita decir tiene trastorno espectro autista, porque obviamente es muy diferente la estrategia o el tipo de método que nosotros trabajamos con niños de 2 años, por ejemplo, donde se va a dar la estimulación temprana. Y cuando nosotros trabajamos con un niño con autismo, ¿no? Nosotros, si realmente nosotros como profesionales tenemos que ayudar a los papás, primero diciéndoles que busquen a un neurólogo. No sé quién está con su audio prendido, si lo pueden silenciar, por favor. Creo que está Priscila, Mónica. Priscila creo que está con su audio. Ahí está. Muy bien. Entonces, como te decía, ¿no? Nosotros no podemos trabajar ni siquiera vamos a poder dar el primer paso si nosotros no sabemos si ese niño tiene autismo. Obviamente la estimulación temprana que se le da a un niño de 2 años puede ayudar al niño con autismo, pero si nosotros no sabemos específicamente qué tiene y qué características vemos relevantes, no vamos a poder trabajar. Lo que recomiendo es que puedan ustedes como mamás ayudar y decirle que le lleve a un neurólogo y depende de ese diagnóstico del neurólogo, puedan con ese diagnóstico apersonarse a tu centro y ustedes vean qué tipo de nivel de autismo tenga o qué tipo de características muestra el niño para que ustedes vean cómo trabajar en ese aspecto con ese niño. ¿Ok? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Una consulta, licenciada. Dígame. Cuando usted mencionaba los distintos grados de autismo, ¿lo vamos a ver más adelante? Sí, lo vamos a ver más adelante los tipos de grado. Por ejemplo, ahora se maneja, vamos a hacer un resumen. Nivel, antes se manejaba el leve, severo, moderado. Entonces, ahora, por ejemplo, se trabaja con nivel 1, grado 2. En el grado 1, obviamente, decimos que es como si tuviera el Asperger leve y el grado 2 como si tuviera el Asperger, pues, severo. Entonces, eso ya lo vamos a trabajar mañana cuando ya utilicemos las estrategias didácticas con un niño con autismo, ¿ya? Pero ya les he dado, pues, como un pequeño resumen. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? ¿Alguien? Licenciada, tengo una duda más, por favor. Dígame. Ya. Después de ir al neurólogo, que él me dijo que el niño es Asperger, a los 3 años, cuando hicieron la primera evaluación a mi niño, la psicóloga, que fue la que le hizo la evaluación en 6 sesiones, ella me dijo que tenía autismo con un leve posible déficit intelectual. ¿Ya? Repetir la prueba, ¿a qué edad sería lo conveniente para ya, digamos, descartar el déficit? A partir de los 4 años, por ejemplo, el neurólogo te va a decir de que a partir de los 1, 2 años, 3 no. A partir de los 4 sí es recomendable ya poder ir al neurólogo y ver específicamente que tu niño tenga TEA, ¿no? Entonces, porque mayormente a veces lo confundimos, ¿no? Hay características, por ejemplo, del niño con autismo que es retraso en el lenguaje y no simplemente tiene que ser TEA, sino específicamente un retraso en el lenguaje, solo retraso en el lenguaje. Entonces, es recomendable de que sea a partir de los 4 años donde nosotros podemos ir a un neurólogo y ver que el neurólogo nos diga que nuestro niño tiene autismo, ¿ya? A partir de 1 o 3 años, pues sabemos que nuestros niños están en una estimulación temprana. Entonces, podemos ver características, muchas características que tal vez no nos lleven a nosotros a decir que tiene autismo. Entonces, o simplemente tenga un trastorno del aprendizaje, que podemos ver dificultades en el lenguaje, dificultades, no sé, motoras, pero solamente es un trastorno del aprendizaje, ¿no? Entonces, y eso, más que todo a partir de los 4 años, donde se ve características específicas del TEA. ¿Alguna otra pregunta? Dicen, en el caso de que la evaluación, el neurólogo me explicó esto, le vamos a hacer la evaluación del DI a esta edad que él tiene 5 años y medio, pero como Ya. el lenguaje recién está aflorando en él, él está aprendiendo a hablar Ujú. palabras sueltas, todavía no habla frases, me ha dicho sí o sí va a salir con un DI. Tendría que Ya. esperar un poco más, como él ya está aprendiendo a hablar, para recién hacer el DI. Entonces yo a eso me voy. ¿Qué tiempo sería lo recomendable esperar para que hacer una evaluación que ya sea definitiva, ¿no? En el caso de mi niño. Por ejemplo, como decías, el DI, como decía la pregunta de la anterior persona o la anterior participante, yo les recomiendo que a partir de los 4 años para los 6 años, ¿no? Porque obviamente el DI se hace cuando ya hay una escolaridad, cuando ya hay funciones básicas en el lenguaje,
en las funciones cognitivas, por ejemplo, de lenguaje, comunicación, específicamente en las áreas de educación. Si ahí recién se puede ver obviamente que existe un déficit intelectual. Ahora no, yo te recomiendo como tal que se puede hacer a partir de los 4 a 6 años. Ya cuando el niño tenga un lenguaje, cuando se pueda ver si hay algún retraso de lenguaje, pero sí es bueno que lo lleves a un neurólogo para ver si tiene algún tipo de dificultad. Ya, gracias por la respuesta. Gracias, Muy bien. licenciada. Otra pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, en caso mío, Ya. le contaré un poco breve. Mi hijita a los 3 años estaba con terapia de lenguaje. Ya Ya. he ido con el neurólogo. Él me ha pedido una tomografía y un encefalograma. El encefalograma no lo logramos hacer, ella no se dejaba. La tomografía lo hice. El doctor lo revisó los resultados y me dijo no tiene nada su niño y me ha despachado a un centro que, bueno, yo soy de Tarija. Ya. Y en el centro he estado 1 año y medio, ya mi hijita ha cumplido 4 años y la psicóloga le hizo unas 2 sesiones, bueno, un poquito cara, y me salió con que tenía autismo moderado, mi Ya. niña a los 4 años. Y me llamó la atención cuando usted dijo que quien hace el diagnóstico es un neurólogo, puesto que el neurólogo me ha mandado a este centro CERFI, que queda aquí en Tarija, una avenida. Ya. Entonces, pasaron mucho tiempo desde que el neurólogo me envió y, bueno, caso de la pandemia y todo eso, no pude llegar a la caja. Y cuando mi niña cumplió casi 5 años, entonces volví al neurólogo, le expliqué la situación porque he peregrinado un montón de lugares, he viajado a La Paz, he andado por todo lado como cualquier madre para poder pedir ayuda, pero a veces la pandemia no me ha dejado. Pero resulta de que he llegado a la caja, o la caja yo llegaba, me atiendan y la caja me decía, bueno, usted tiene que venir de emergencia, su niña no tiene nada, que y así me despachaban como un balón, ¿no? Iba y volvía, pedía ayuda, no sabía, estaba muy desesperada con mi niña. Llegué a la caja, entonces nuevamente el neurólogo, el pediatra me derivó al neurólogo, el neurólogo me derivó me dijo que vaya a hacer otra vez la tomografía, el encefalograma. Ya, pero seguimos con esto, estábamos en espera, lo hicimos los estudios, estoy en espera y eso, pero lo que el neurólogo me parece, la neuróloga que cambió ahora en Tarija, ahora está otra nueva, me dijo, no, sigamos nomás, su niña tiene autismo directamente, pero no vio ningún estudio de mi niña, Claro. y estoy un poco confundida, es por eso que estoy informándome para poder ayudar a mi niña. Ya mi niña tiene 6 años, ella tendría que estar en primero, pero yo he solicitado a la dirección para que me lo coloquen en kinder. En el kinder ella ya conoce los colores, las vocales. Bueno, he andado por todo lado, la pandemia no me ha dejado, una historia larga, pero resulta de que estoy con otra neuróloga, la caja ha cambiado de nuevo aquí en Tarija, una neuropediatra y bueno, me está dando algunas vitaminas para mi niña, ella se está desarrollando mucho mejor, pero estoy con la duda de los grados de autismo que tenga mi niña. Ahora no sé, tengo mucha confusión, estoy muy confundida y quisiera conocer un poquito más de los grados y en qué poderlo más ayudar. Mi niña sigue me la han derivado a psicología y Ya. está con la fonoaudióloga, no sé si estoy bien, y Ya. está llevando las terapias. Me está resultando, la niña está empezando a desenvolverse un poco mejor, pero sigo teniendo la duda de que quién me tiene que dar el diagnóstico, ya como decía la señora que me ha antecedido, cabal, ¿no? El autismo, el grado, tengo mucha duda, a veces tengo una incertidumbre tremenda, entro a cursos varios, así varios cursos para poder conocer esa situación, no sé si es que alguna Sí, mamá está haciendo lo mismo. primero que nada, muchas gracias. Primero que nada, siempre es importante el neurólogo, como les Ujú. decía. Entonces, si hay un neurólogo que no le ha dado un diagnóstico bueno, entonces es bueno que consulte a otro. Y si el Ya. neurólogo le dice como tal que tiene autismo, él le va a decir el grado en el que se encuentra. Por ejemplo, hay nivel 1, nivel 2, nivel 3.
El nivel 1, por ejemplo, dice que necesita ayuda. El nivel 2 necesita ayuda notable. El nivel 3 necesita ayuda más notable. Entonces, y también es el grado, ¿verdad? Leve, moderado, severo. Entonces, eso también le va a decir el neurólogo como tal. Entonces, en su diagnóstico, no solamente le va a decir tiene trastorno espectro autista, sino le va a decir el nivel en el que se encuentra. Entonces, cuando usted ya tenga ese diagnóstico del neurólogo, usted ya se va a personar y también ya va a poder diagnosticarla en diferentes tipos de especialidades. Si usted como mamá, como me dice que su niña tiene 6 años, ya usted debe ver qué dificultades tiene su niña, ¿verdad? Por ejemplo, en el lenguaje, El puede ser, lenguaje tiene por bastante. ejemplo, entonces, en el lenguaje, a nivel motor o a nivel cognitivo, o por ejemplo, a los 6 años muchos de los niños no escriben, no leen, entonces ya como mamá uno va viendo las características de su niño. Entonces, lo que usted hace después de que el neurólogo le da el diagnóstico es Ya. ver qué características tiene su niña o qué dificultades tiene su niña en los diferentes, en lenguaje, en comunicación, en la escritura, y se va a centros donde trabajan con estas especialidades. Lo que usted puede hacer en el lenguaje es irse donde un fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo le va a dar otro diagnóstico respecto al autismo como tal. Por ejemplo, si usted lleva el diagnóstico donde un fonoaudiólogo y le dice, mire, mi niño tiene autismo y tiene dificultades en el lenguaje, el fonoaudiólogo va a darle un tipo de terapia específicamente para autismo, pero en el lenguaje. Entonces, eso es lo que usted tiene que buscar. Si usted tiene dificultades en la escuela, por ejemplo, su niña va a un psicopedagogo que trabaje con el tema de trastornos del neurodesarrollo, que va a tener métodos o estrategias para trabajar. Por ejemplo, existen los métodos, muchos métodos para trabajar con autismo que se ven reflejados en el área educativa. Por ejemplo, ¿no? A nivel conductual está el ABA, está el método Teach, pero tiene que buscar centros que trabajen específicamente con trastornos del neurodesarrollo que le ayuden a su niña a trabajar y a potencializar mejor sus conocimientos. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ya? Eso, muy bien. Creo que ya vamos a acabar, ya es 6. Para mañana, por favor, chicos, mañana les voy a dar una tareita pequeñita para el tercer día, para el último día que vamos a avanzar. Y ya mañana vamos a trabajar el tema de estrategias didácticas, vamos a trabajar también las diferentes formas de trabajar con niños con autismo y nos vamos a abocar directamente a las funciones básicas, ¿ya? Entonces mañana nos vemos a las 4 de la tarde. Como les decía, les voy a dar la tareita para que puedan hacerlo para el día miércoles. Y el miércoles ya acabamos con el tema, dándoles las diapositivas y dándoles las actividades como tal para que ustedes puedan trabajar en su casa como profesionales o como en sus centros donde ustedes puedan trabajar con los niños con autismo. Entonces nos vemos mañana, por favor, y terminamos la sesión por hoy. Por favor, muy bien, pues licenciada, entonces el día de hoy estaríamos concluyendo con la primera sesión y el día de mañana continuamos. Los esperamos pues a la misma hora el día de mañana. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Permiso. Gracias.